Bendito eres tú, Eterno, por este día de Yom Shishi, sexto día de la semana, jueves en la noche, que nos has dado para estudiar tu sagrada y bendita Torah. Amén. Les decía que vamos a estudiar ahorita acerca de Yom Kippur, que ya es el Tikkun, el día de Tishrei, que es el domingo, empieza a las 6 de la tarde para 6 de la tarde de lunes. Así que ya estamos cerca de nuestro día de perdón, nuestro día de expiación. Sé que en cada Rosh Chodesh que pasa, tenemos 12 Rosh Chodesh, o a veces 13, depende si es un año bisiesto. Tenemos Rosh Chodesh, o sea, cabeza de mes, el inicio del mes hebreo, en el cual sabemos que pedimos perdón también en Rosh Chodesh, y el Eterno nos perdona. Y cada vez que nos damos cuenta que de alguna manera hemos pecado, es decir, que hemos transgredido sus mandamientos, pedimos perdón. O sea, y Él es fiel y justo para perdonarnos. De hecho, desde el 1 de Lul, todo el mes de Lul, empezamos nuestras elijot, o sea, nuestras oraciones de penitencia, y expresamos ante el Eterno que reconocemos que hemos pecado. Y no solo en los mandamientos, sino en todos. Decimos, por ejemplo, no solo perdón en un mandamiento, sino que en todo decimos hemos adulterado, hemos robado, hemos mentido, hemos engañado, etcétera, etcétera, etcétera. Y decimos que hemos adulterado. Y alguien podría decir, ¿por qué voy a decir yo que he adulterado, que he robado, etcétera, etcétera, si yo no he hecho nada de eso? Pero eso lo aprendemos también en nuestro Rebbe Yahshua, nuestro Rabino Yahshua, nuestro Mashiach, cuando él enseñó el modelo de la oración de el llamado Padre Nuestro, que el Padre Nuestro es un modelo de oración que prácticamente nosotros lo seguimos cuando hacemos la tefilá de Shaharit, porque primero exaltamos el nombre, reconocemos quién es Él, etcétera, etcétera, y después pedimos perdón. Entonces él decía, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en otras versiones dice, perdona nuestros pecados. Ese es un modismo hebreo, decir, hemos pecado, porque todos nos unimos en una sola petición de perdón al Eterno. Por eso es un modismo hebreo, decir, hemos adulterado, hemos fornicado, hemos mentido, etcétera, etcétera, porque nos unimos a una petición de todo el pueblo. Bien, por lo tanto, entonces, todos los días también obtenemos perdón, todos los días obtenemos perdón. Si nosotros sabemos que un día pecamos y nos arrepentimos y hacemos teshuvah, es decir, que nos volvemos a Hashem. Teshuvah quiere decir retorno a Hashem. Lo han transliterado como arrepentimiento, pero más que todo es el retornar a Hashem. Y entonces todos los días, si nos damos cuenta que hemos transgredido, pedimos perdón. En Rosh Chodesh también pedimos perdón y Hashem nos perdona. Pero en Yom Kippur, que es el día de perdón, tiene una importancia mayor, puesto que en el primero de Tishrei, que fue la festividad de Yom Teruah o Rosh Hashanah, enseñan los sabios que sea bueno o sea malo, pero todos vamos a ser juzgados. Y cabalmente, desde el primero de Tishrei hasta Yom Kippur, pasan 10 días, en el cual nosotros también nos seguimos preparando, seguimos pidiendo perdón y solicitando el perdón del Eterno. Entonces, y también ahora que viene Yom Kippur, llevamos la esperanza de que Él ya nos ha perdonado y que ahora somos merecedores de lo mejor en este año 5784. Como está escrito, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal
para recibir en el cuerpo según lo que hayamos hecho, sea bueno, sea malo. También en el libro de Eclesiastés, el rey Shlomo, o sea, el rey Salomón escribió en Eclesiastés 12:14, porque el Eterno se traerá toda obra a juicio, ¿sí? Con todas las cosas ocultas y reveladas, sea buena o sea mala. En el 12:13 leemos del mismo libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso es esto: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque eso es todo el hombre. El rey Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés, nos dice: el fin de todo lo que yo les he venido enseñando, el fin de todo lo que yo les he venido diciendo es temer a Hashem, temer al Eterno y guardar sus mandamientos, porque traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por lo tanto, nuestra esperanza, Joverín y Karim, es que en este día de Yom Kippur, que es el día de perdón, día de expiación, que nosotros creemos que hemos sido perdonados, que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido absueltos de nuestras transgresiones, para empezar un nuevo año con vestiduras limpias. Pero estos 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur que estamos pasando son importantes, en donde nos volcamos en gran conciencia para pedir también, seguir pidiendo perdón y obtener lo mejor. A esto se refería nuestro Rebbe Yeshua, nuestro Mesías, cuando dio la enseñanza de 10 vírgenes. 10 se prepararon y 10 no. 10 fueron insensatas y 10 fueron prudentes. Igual nosotros, aquí de Primera Tishrei hasta Yom Kippur, quizá unos se han esmerado más, otros menos, pero ahí es donde Yeshua decía, y no hay que ser así. Muy bien. Qué hermoso es saber que el Eterno nos perdona. De verdad que qué bonito es saber que el Eterno nos perdona. Pero para que el perdón sea eficaz, para que el perdón llegue a nuestra vida así eficazmente, nosotros estuvimos pidiendo perdón, perdón y perdón, o sea, desde el primero de luz, pero también nosotros debemos de aprender a perdonar a nuestros hermanos. Así como nosotros le pedimos perdón al Eterno, también tenemos que pedirle perdón a nuestros hermanos. Perdón a aquellos que nos han ofendido. Perdón a aquellos que por alguna causa nos han dañado. Perdón a aquellos que nos incitaron en malicia contra nosotros. Porque, como lo enseñó nuestro Rebbe Yeshua, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, tampoco el Eterno nos perdonará a nosotros. Eso está escrito en el libro de Marcos 11:26. O sea que también tenemos, sí, Padre, perdóname, pero yo tengo que aprender a perdonar a mis javerín. Yo tengo que aprender a perdonar a mis amigos. Yo tengo que aprender a perdonar a mis hermanos. Entonces, en nosotros debemos de eliminar todo vestigio de energía negativa para que no tengamos estorbo para recibir el perdón y recibir las bendiciones que el Eterno nos quiere dar. Porque estas energías negativas son como una barrera que impiden que nosotros recibamos lo que el Eterno quiere darnos. Aunque la petición de perdón sea sincera, porque yo no estoy diciendo que no es sincera la petición de perdón, sí, pero la energía negativa como el odio, el rencor, la envidia, la avaricia o cualquier fuerza negativa hacen que nuestra petición sea deficiente. Por lo tanto, tenemos que aprender a perdonar y quitarnos todo sentimiento negativo para que Hashem nos perdone y recibamos lo que realmente Él nos quiere dar en este año 5784. Por lo tanto, debemos de limpiar nuestra vasija de toda maledicencia y llenarnos de lo mejor para obtener lo mejor en el año 5784. También al Yom Kippur se le llama no solamente día de perdón y expresión, sino también el día del juicio. Porque como lo he enseñado en otras oportunidades, para recibir la recompensa, o sea, si usted se ha portado muy bien durante el año, usted ha sido fiel, usted no ha faltado Shabbat, no ha faltado Rosh Chodesh, ha guardado los mandamientos, se ha esforzado por temer a Hashem, ha llegado al nivel de amar a Hashem, se ha pegado a Hashem, lo ha complacido a Hashem. Entonces es necesario que también usted entre a un juicio.
a ese juicio donde se va a evaluar su comportamiento para que se decrete en el juicio, o diríamos así, para que se emita una sentencia positiva a favor de usted, a favor de nosotros. Entonces, esta herencia prometida, es necesario que esa herencia la recibamos, pero para recibirla tiene que haber un juicio para que se decrete, para que se sentencie lo que nosotros merecemos. Estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo, o sea, tiene que haber un juicio. Por lo tanto, este día de Yom Kippur, día de perdón, día de expiación, perdón, es donde aterrizan todas nuestras peticiones de perdón de todo el año. Todas las veces que pedimos perdón, todos los días, cada vez que pedimos perdón en los colegios, es aquí donde aterriza todas las peticiones de perdón en Yom Kippur. Porque en el juicio pasa como una lupa en nosotros y se examina el corazón, hígado, riñones, intenciones, etcétera, etcétera, para ver cuán blancas son nuestras vestiduras. Y de esa manera el Eterno nos va a otorgar lo mejor. Pero en el juicio también se determina si merecemos o no lo que el Eterno nos quiere otorgar. Si observamos todo lo que nuestra Torah nos enseña con relación a este evento, no es otra cosa que la misericordia, no es otra cosa que la generosidad del Eterno para darnos a nosotros lo mejor. Eso es. Y es por eso es que Él nos incita. Es por eso que Él dice, clama por perdón, porque como Él es justo, no nos va a dar, o sea, nos va a dar en justa medida lo que merezcamos. Como Él es una persona justa, porque Él quiere darnos lo mejor. Eso es indudable. ¿Por qué nos quiere dar lo mejor? Porque por eso nos dice, arrepiéntete, ven, estemos a cuenta. Si tus pecados fueron rojos como la grana, serán emblanquecidos como la lana. En fin, Él nos insta a que oremos, a que oremos. ¿Para qué nos insta Él? Porque la intención de nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial, es darnos lo mejor. Eso es todo. También tenemos que tener presente que hay un acusador. Aquel que expone que no merecemos lo mejor. ¿Cómo le vas a dar al Haber tal cosa si él no se lo merece? ¿Cómo le vas a dar al Haber tal cosa si hizo esto y esto y esto? Pero, pero nosotros como hemos sido sinceros, entonces nosotros decimos, sí, hemos pecado, no decimos que no. Y pedimos perdón, ¿sí? Entonces, Javerín, por esto es que se envía un macho cabrío al desierto, en Levítico capítulo 16, verso 10, Levítico 16, 10, ahí lo puede leer. Este macho cabrío simbolizaba, o sea, que por medio de la expiación, todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados para no regresar más. Eso es lo que significa el macho cabrío. Según algunas ponencias de los rabinos y algunos rabinos, este macho cabrío era como un señuelo para que no se acusara de manera directa al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel obtuviera el perdón. Aunque esta ponencia, lógicamente, en mi manera de pensar muy personal, según mi criterio, no es tan real. Porque seguramente nosotros vamos a anular todas las acusaciones porque nos hemos vuelto al Creador en Teshuvá. Y no habría razón de acusación porque anulamos los pecados y por lo tanto no hay delito que perseguir. Si ya pedimos perdón y Hashem nos ha perdonado, no hay delito que perseguir. Pero sí, ese macho cabrío es enviado también, es cierto, como un atenuante para que nuestros pecados sean perdonados en ese día de Yom Kippur. Shalom Alejem, Javerín de Karim, quise dar esta pequeña enseñanza, porque ya en Yorishon ya tenemos nuestro día de perdón. No faltemos en Shabbat, no faltemos porque recuerde usted que todo es de bendición. Shalom Alejem.
bien a todos.